Bien, hoy tenemos a Alejandro Rospigliosi, quien es abogado constitucionalista y también experto en materia electoral, que nos va a explicar qué está sucediendo con los partidos, porque la OMPE ya está pidiendo a las organizaciones que informen qué modalidad usarán para sus internas. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Elige 2026. A ver, hemos salido a las calles para consultar a los jóvenes qué opinan acerca de esas elecciones internas, ¿no? ¿Qué le parece si vemos lo que han comentado los jóvenes? ¿Te gustaría elegir a los precandidatos de las elecciones? Desconocido. Sí, me gustaría. Es algo nuevo para todos los jóvenes. Bueno, si son los mismos candidatos de siempre, claramente no hay confianza. Si podemos elegir otras personas en las que podemos confiar más y tienen nuevas ideas, sería mucho mejor. Bien, doctor, hemos visto que la mayoría de jóvenes, por un lado, desconocen, ¿no?, que son estas elecciones internas, pero por otro lado afirman de que sí, les gustaría participar de esas elecciones porque ellos lo ven como el primer filtro que hacen los partidos para luego ver, digamos, estos rostros en las listas al momento de ir a votar. Entonces, la pregunta, doctor, recae en que si es que esta modalidad es usada o no por los partidos. Lamentablemente no. Un gran presidente francés decía: la política es demasiado importante para dejarla en manos solamente de los políticos. Y es saludable que los jóvenes se interesen por la política. Mira, pocos oficios hay tan importantes como la política. Desde el asfaltado de una carretera, la construcción de una posta médica o la reducción de la inseguridad ciudadana, tiene que ver con la política. Y que los jóvenes que hemos visto que se interesen por ella es saludable. Ahora bien, los partidos políticos son 43, esperemos que hagan alianzas entre ellos para reducir el número de los mismos. Tienen varias maneras para elegir a sus precandidatos al Congreso de la República, sea diputados, senadores, al presidente de la República, a los vicepresidentes o al Parlamento andino. Y para eso tienen varias modalidades. Una de ellas es, y sería lo ideal, que voten los afiliados o los no afiliados. Otra, que voten los afiliados. Pero los partidos, lamentablemente, no están votando ni por una ni por la otra, sino por la más cómoda, que es que voten los delegados. Justamente, doctor, ¿qué opina, no, acerca, porque lo hemos visto en varias notas de algunos medios de comunicación que dicen que la mayoría de las organizaciones están perfilando a lo que usted refiere, ¿no?, que van a tener esta modalidad de delegados? ¿Qué lectura tiene usted acerca de esto? ¿Qué es lo que está ocasionando, mejor dicho, que tengan esa opción los partidos? Que no es la manera adecuada, no es la idónea. Lo adecuado sería que voten los afiliados o los no afiliados y afiliados también. Es el temor de algunos líderes de no ser elegidos ni siquiera por sus bases. Y ante ese temor de no ser carismáticos ni siquiera con sus bases, es que buscan un grupo de afiliados para ser elegidos. Sea como fuere, la ley lo permite y es legal. Sin embargo, hay otros mecanismos para que los jóvenes puedan participar. Hay un spread de 20% de candidatos, por ejemplo al Parlamento, que pueden ser invitados de los partidos políticos. Y estoy seguro que si los partidos políticos tienen sensatez, van a invitar a muchos jóvenes que hemos visto en tu reportaje y otros a lo largo y ancho del país, para que puedan ellos canalizar los problemas de los ciudadanos en general. ¿Y qué ocasiona, doctor, que esta modalidad se siga repitiendo? Bueno, que se eligen a la cúpula del partido y no a que las bases de las zonas rurales, altoandinas o amazónicas elijan. Pero nos guste o no, lo permite la ley y por eso se usa. Ahora, hemos visto también, como dicen algunos jóvenes, sí, yo quiero participar, pero a ver, cualquier persona, cualquier ciudadano está en la potestad de hacerlo, o digamos que hay algunos requisitos que yo tendría que tener para que me accedan dentro del partido para yo poder participar, digamos, de estas elecciones internas. Tenemos derechos humanos, y uno de ellos es el derecho a elegir autoridades por voto popular y a ser elegido autoridad por voto popular. Pero este derecho humano de elegir y ser elegido, está en la Constitución, en el artículo 31, refiere que es un derecho de configuración legal. Es decir, que es la ley orgánica de elecciones y otras las que dibuja cómo se ejerce ese derecho. Recuerdo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso muy antiguo, el caso Castañeda Goodman versus México, el señor Castañeda Goodman era un señor que quería postular, pero sin ningún partido político. Entonces no hay y le negaron, y no llegó hasta la Corte, y la Corte le dijo, no, ¿usted se imagina si los 27 millones de ciudadanos que somos la población electoral quisieran postular?
¿Cómo serían las cédulas de votación? Sábanas de sábanas de sábanas. Y ese derecho a elegir sería muy complicado de ejercer porque no tendría una configuración legal. Es por eso que en el mundo y en las democracias civilizadas, este derecho de todos de elegir y ser elegido tiene que tener un marco legal. Y ese marco legal está, por ejemplo, que es formar parte de un vehículo que se llama partido político. Pero digamos en el que Perú tenemos 43 vehículos para que los jóvenes puedan postular en ellos. Claro, pero digamos que no tengo que de repente estar inscrito, ir a una otra entidad o digamos conversar previamente con el partido ponerse en contacto con el ciudadano para que luego pueda, digamos, participar de esta modalidad. Interesante pregunta. Hasta el año pasado era el deadline, el último plazo para que aquellos que quieren postular a la presidencia de la República o al Parlamento, sea como diputados o senadores, tienen que estar inscritos en un partido político. Por excepción, se aprobó en enero de este año que solamente hasta un 20% de no afiliados a un partido político podrían ser invitados para ser candidatos al Parlamento en cualquiera de los 43 partidos políticos que hay. Ahora, usted mencionó algo muy interesante en la respuesta anterior porque hablaba de que, bueno, no habían una representatividad en todo caso, por lo que usted refiere, ¿no? Porque si se está, digamos, eligiendo bajo una misma modalidad que era de delegados, ¿habría este problema de esta poca representatividad que hay en el país? Sí, definitivamente una manera más adecuada es como se hace en otros países. En otros países incluso existen las PASO, las primarias abiertas, obligatorias, donde cualquier afiliado o no afiliado va a votar por un candidato en las elecciones primarias. Creo que el Perú había ese marco legal, fue modificado por el Parlamento. Pero nunca se usó. Pero es lo ideal. Miren, en Argentina el señor Milei llegó a ganar las primarias y por ende ser candidato presidencial y hoy presidente gracias a las PASO. Entonces las PASO ayudan a renovar, a refrescar a los candidatos de turno para que entren nuevos y finalmente el soberano, que es el elector, decida. ¿Qué recomendación usted en todo caso diría, no solo a los jóvenes que ya lo hemos escuchado, sino también a los partidos políticos frente a estas modalidades? Formar un partido político no es difícil. Lo difícil es obtener el voto popular y mantenerse inscrito como partido político. Entonces los partidos políticos, si quieren sobrevivir y quieren servir al país, deben ser muy prolijos en saber captar a los jóvenes líderes de las zonas rurales, altoandinas, amazónicas. ¿Cuántos jóvenes hay en Sargento Lores, en las lomas de Caraballo, en el Zapayal, en Lomo de Corvina? Que quizás están viendo tu programa por redes sociales y querrán ser invitados por un partido político. La idea de la política, decía la presidenta Bachelet cuando terminaba su gobierno, es dejar la comodidad del sector privado para estar por el sector público y servir al país. Donde habrá alegrías y tristezas, críticas, pero ese es el placer de servir al país y no servirse de él. Para terminar, doctor, entonces, y para remarcar además algo que usted ha mencionado, es que los partidos entonces estarían, o continuando, mejor dicho, utilizando esta modalidad de delegados por temor, por miedo. Sí, bueno, y te invito a revisar las publicaciones de una periodista con mucha experiencia, a pesar de su juventud. En las últimas elecciones, los líderes de los partidos casi no llegan cuando sometieron esto a elección de todos los afiliados. Por eso, de ese temor, dicen no, por delegados, para ir a la segura. Pero eso no está bien. Uno de los principios de la democracia es la alternancia en el poder. Los líderes formaron partidos políticos y deben dejar la posta para que nuevos jóvenes y líderes continúen ese proyecto y no querer ser los únicos dueños de la verdad. Qué interesante todo lo que nos cuenta, doctor, y es importante remarcar eso porque de hecho este programa también lo ven jóvenes. No nos comentaban por ahí acerca no solo de lo que se ha cumplido ya el hito el día de ayer sobre estas modificaciones internas de los partidos, sino también la preocupación que había acerca, ¿no?, de formar alianzas y diferentes temas que hemos hablado dentro, que se encuentran por supuesto en el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto también por habernos explicado a detalle lo que significa estas tres modalidades y sobre todo la importancia que tiene también la participación de los ciudadanos.